Bueno, bueno, Mariana, me alegra mucho que estés conectada en este espacio, me alegra que seas la persona que dé la bienvenida a este nuevo programa, como lo conversamos durante el proceso de inscripción. Tú estás interesada en comenzar a estructurar tu vida en tus propios términos. Recuerda lo que hablábamos, que tú partiste de unas preguntas de que tú te sientes confundida, que tú sientes que tu vida no está siendo, que tú no la estás aprovechando, que estás como en una carrera, que estás como en un día a día, pero que no llegas a ningún objetivo y que te incumples, que quieres establecer hábitos, metas y bueno, en esta apertura de este programa, recuerda que hemos hablado que es un proceso que va a 7 meses, que vamos a tener un cambio de identidad a diciembre de este año, de tal manera que tú en 2027 puedas comenzar con una nueva identidad, pero que sea conectada contigo desde tu interior. Y bueno, entonces recordemos que el programa se compone de diferentes módulos y hoy vamos a dar apertura al primero, que es el tema de los hábitos. ¿Cómo ha sido mi experiencia para construir hábitos en los diferentes cuerpos que nosotros como personas tenemos? Entonces, hoy queremos enfocarnos en hábitos del cuerpo, en hábitos del ejercicio, de alimentación, y te quiero compartir mi experiencia. Entonces, para comenzar, quiero decirte que Steven, la persona que tú estás viendo acá, ha sido un recorrido de media vida en donde a lo largo de su trayectoria. Entonces hoy te quiero compartir cómo ha sido mi experiencia para construir hábitos, para construir los hábitos que a hoy me definen y hacen que tenga yo la identidad. Es una identidad auténtica. Entonces, vamos a arrancar por hábitos del cuidado del cuerpo. Yo cuando hice mi ejercicio de ir a mirar mi historia, me identifiqué que desde mi niñez comencé con el gusto por la piscina. Me inscribieron en clases de natación y estuve un par de años, alrededor de los 8 hasta los 11 años, en tomar clases, aprender. Y en ese momento es importante saber que cuando nosotros estamos en la niñez y en la adolescencia, aprendemos por la referencia que vemos de nuestros padres y de nuestro entorno. A hoy, con una mirada desde amor, desde el amor y desde la empatía, entiendo que ellos han hecho lo mejor o hicieron lo mejor para criarme desde las herramientas que ellos tenían, sin juicio. Sin embargo, yo sentí que no tenía apoyo y que ellos realmente no entendían cuál era la importancia de cuidar el cuerpo. Hoy, a mis 31 años, puedo ver los beneficios de haber sembrado esas semillas a lo largo de la historia, porque fue un proceso que comencé a disfrutarme como niño, luego me desconecté porque quería yo participar ya de agrupaciones que me permitieran hacer participaciones como en ligas de departamento, de ciudad. Sin embargo, siempre había un pretexto de no puedes perder el foco del estudio. Y para mis padres era difícil entender que el deporte es un complemento y un catalizador para tú poder tener paz en tu mente, tranquilidad y poder establecer la vida que tú quieres. Pero eso ya es un proceso que fui uniendo puntos y fui entendiendo ya en la adultez. Siguiendo con qué pasó con la natación, la suspendí y luego comencé a tener unas pequeñas interacciones con el gimnasio. Con el gimnasio ya estábamos hablando alrededor de una adolescencia después de los 17 años, entonces hubo una completa desconexión desde los 11 hasta inicios de la adolescencia, y comenzados mis estudios de universidad fue que volví a intentar el gimnasio. Volví aprender cómo funcionaba. Igualmente no tenía el apoyo, lo respetaban, pero no tenía como ese apoyo, ese combustible de ve, cuida tu cuerpo, es importante, sino que ellos tenían sus juicios. Y hay un elemento, la persistencia. De la mano
de ese deseo de haber comenzado el gimnasio, hay un elemento que es muy importante, que es la dopamina, que cuando tú entras a cualquier actividad nueva, tú te quieres devorar el mundo y tú te conectas y va a haber un momento en el que se desvanece, ella se reduce y ya vas a empezar a cuestionarte si realmente eso es lo que tú deseas. Entonces ahí es cuando uní con mi proceso de psicología y aprendí una herramienta muy importante, y es que cuando tú vayas a hacer cualquier actividad, tú debes, lo primero que todo, a escribir cuáles son tus motivaciones, cuáles son las razones por las cuales hoy estás tomando la decisión de comenzar a construir ese nuevo hábito. Y también los hábitos se construyen con el tiempo, los hábitos toman constancia, los hábitos no se construyen de la noche a la mañana, porque eso es lo que más abunda en Internet hoy. En las redes sociales nos quieren mostrar el resultado, pero pocas veces nos muestran cuál es el camino recorrido, cuál es ese aprendizaje, cuáles fueron esas fallas. Y acá tú estás para que tú veas tras bambalinas cuál ha sido todo ese proceso de evolución y de aciertos, desaciertos, decisiones correctas que me han llevado a estar donde hoy estoy. Entonces, me comencé con el gimnasio y al cabo de un par de meses lo fui dejando porque claro, en ese momento no tenía las motivaciones y no había recordado cuál era la importancia de ellas, no tenía ese conocimiento y volví a desconectarme del ejercicio. Pasaron un par de años y cuando yo ya entré en un momento en el que me sentía sobresaturado por estudiar, llevar mis clases y cumplir como con mi vida ya de joven, el siguiente elemento fue reencontrarme con el agua, reencontrarme con la natación. Y allí fue que establecí, quiero un cuerpo que me sienta orgulloso, cultivarlo, quiero cuidarlo, quiero que sea una herramienta para relajarme. Y bueno, eso me ayudó mucho porque efectivamente al cabo de un semestre de haber nadado todos los días, me levantaba, si tenía clase a las 9 de la mañana, llegaba a las 6 de la mañana a la piscina, hacía mi ejercicio de 1 hora y todos los días gradualmente aportaba. Efectivamente comencé a ver cambios. Sin embargo, ¿por qué lo abandoné? Porque no tenía foco. Porque comenzaba, lo intentaba, tenía resultados, pero me desenfocaba. Me desenfocaba y aquí, ¿cuál es la invitación? ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es el hábito que... La invitación es a que tú tengas claridad de cuál es el hábito que tú quieres construir. ¿Cuál es el hábito en el que tú te quieres enfocar de tal manera que a ti te permita luego empezar a establecer esas motivaciones? ¿Qué es la razón que hoy a ti te dice, quiero en X tiempo, voy a hacer una pausa? Tienes unos ojos de rinitis impresionantes. No, una cosa, ve, tengo el pañuelito acá, pero es que estoy, bueno, te imaginas todo lo que he estornudado hoy. Ay, María, hasta el punto que lo indispone a uno, pero acá estoy. Entonces, tú tienes esa claridad, empiezas a establecer esa claridad y el mensaje de el que te quiero dejar de ese espacio es que te cuestiones, te cuestiones qué es lo que tú deseas en el ámbito de los hábitos. Luego, para seguir con la historia, tuve N intentos donde comenzaba, fallaba. Luego pasé por nuevamente la natación ya cuando comencé a trabajar, que tenía un espacio que me permitía disfrutar en la noche. También fue muy interesante, muy rico. Luego, un año antes de llegar pandemia, me había vuelto a conectar con el gimnasio. Estuve un año enfocado. Sin embargo, siento que ahí no vi tantos resultados porque lo hacía más desde el hobby y no desde la mentalidad de querer
construir la consistencia en mi vida, querer ser coherente y cumplirme conmigo mismo. Entonces, al cabo de un año, lo abandoné, llegó pandemia, me saboteé, allí me saqué todas las excusas, habidas y por haber, no quiero el contacto, no es lo mismo hacerlo en casa. Y fue una gran lección porque no se trata de tener todo, se trata de agradecer y de comenzar con lo que se tiene hoy. Pasó pandemia y nuevamente vamos a intentar el gimnasio muy intermitente hasta que a mis 28 años me encontré con un elemento que no esperaba y es el running. Conecté con una persona que llevaba una trayectoria en este campo, en esta disciplina, y me dio ese primer impulso de inténtalo, corre tu media maratón en 4 meses. Y era algo que yo tomé la decisión, pero decía, no tengo ni idea cómo lo voy a hacer, no tengo ni la menor idea si esto va a ser posible, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacer que esto pase, que esto funcione, que esto ocurra. Y aquí implementé una creencia que a mí me ha cambiado mucho y es, las cosas tienen que hacerse, no perfectas, pero sí hacerse. Accionar es más importante que el querer que funcione y realmente no pase nada. Entonces, efectivamente comencé a entrenar para esa competencia y a hoy he participado en 4 medias maratones. Me sorprende porque ¿qué aprendí? Aprendí que cuando le pongo intención, que cuando le pongo foco, que cuando le pongo disciplina, que le pongo constancia y cuando me empiezo a cumplir a mí mismo, el juego de la vida cambia. Realmente, entre mis 28 y mis 29 años, aprendí a reconocer cuántas veces yo me llegué a fallar a mí mismo. ¿En qué? En palabras y promesas que a mí yo mismo me hacía a los demás y me estaba traicionando cuando no me cumplía. Claro, pero cuando yo empecé a ser cuidadoso que mi palabra crea mi realidad, que mi palabra es la que crea esa vida, definitivamente allí no hay vuelta atrás. Y es unido con el accionar enfocado, absolutamente. Llegó el running, a hoy lo disfruto porque desde el año pasado volví a retomar ya el ejercicio del gimnasio desde una mirada, desde una perspectiva totalmente distinta. Y es desde la perspectiva de vamos a fortalecer. Si le estamos exigiendo a mi cuerpo que resista una competencia de 23 kilómetros, bueno, necesitamos fortalecer, que los músculos crezcan. Entonces comencé a tener ese balance y a sortear durante el año espacios muy enfocados en gimnasio y muy enfocados en running según la etapa. Y hoy se ha convertido ya en un hábito. Pero que para llegar a que hoy tengo el hábito de cuidar mi cuerpo y de respetarlo, lo importante es ser consciente que yo me cumplo a mí mismo, que cumplo con lo que yo me diga y también escuchar mi cuerpo, porque hay veces podemos caer en el error de sobreexigirnos y no. Hay momentos en los que tengo energía y le doy más de lo que esperaba y así como hay días en los que no, pero también es válido decir, hoy no voy a hacer o voy a hacer a un 20%, un 30%. Sin embargo, todo parte de empezar a conocer el cuerpo. Entonces, esto es el mensaje que te quiero compartir desde la perspectiva del cuidado del cuerpo. Adicional a ello, viene la importancia de la alimentación. Acá en la alimentación, al reconocer mi historia, tuve la fortuna de que desde niño tuve la posibilidad de alimentarme muy sano, muy casero, porque mis padres siempre se han preocupado por ello. Tuve una etapa durante la juventud donde no era tan juicioso porque ya me había independizado de ellos, ya estaba en otro lugar y me costaba cocinar. Entonces ahí aprender cómo a tener ese balance, qué comprar, a qué horas comer, que sea saludable,
Igualmente, en mis 28 años también cuando tuve ese despertar de la vida, me di cuenta que no es satanizar la comida que llamamos chatarra, pero sí darme cuenta qué tipo de comida le estoy dando a mi cuerpo. Así como yo quiero que mi cuerpo responda, así como yo quiero que mi cuerpo tenga la capacidad de poder establecer el ejercicio físico y tener rendimiento, asimismo tengo que tener conciencia con la alimentación. La, la comida llamamos chatarra, una comida ultraprocesada que realmente no tengo ni idea qué le estoy dando a mi cuerpo, pero si nos vamos a lo más natural, a lo más sano, a lo más a lo menos procesado, va a hacer que el cuerpo esté más liviano, que el cuerpo esté más suelto, que el cuerpo tenga mayor capacidad de procesar. Es algo que iremos entendiendo a lo largo del programa, pero te quiero dejar con ese mensaje y es cómo es la alimentación que hoy le estás brindando a tu cuerpo, cómo es ese cuidado que le estás dando, porque al final es un conjunto de muchos elementos y de muchas áreas que entran a ser una sola cosa y es la integridad de ti como persona. Entonces, con estos dos elementos, si queremos englobar aprendizajes, aprendizajes es definir qué es lo que quiero, aprendizajes de mantenerme constante en mi decisión, aprender a escuchar mi cuerpo, aprender a entender que no siempre voy a estar al 100, aprender que toma tiempo y paciencia la consecución y adquirir los hábitos, y cada uno tiene sus tiempos y el no compararme absolutamente con nadie. Porque solemos caer en la mente de que nos comparamos de porque ese ya tuvo resultados, y pues igual que yo, o porque ese está teniendo más impacto que yo, etcétera. O sea, nos podemos tener N pensamientos que no nos llevan a nada. Entonces, es una gran acumulación de aprendizajes, de enseñanzas y bueno, accionables. Haz tu lista de qué hábitos quieres trabajar, escribe tu historia de cómo ha sido tu relación con la alimentación y cómo ha sido cómo ha sido tu relación con el cuidado, con el ejercicio. Y tercero, disfrútate el proceso. Disfrútate el proceso porque es la base para que todo vaya generando resultados. Y sé paciente, sé compasivo contigo. Este proceso que tú acabas de iniciar hoy va a ser un proceso que, dependiendo del nivel de disfrute que tú le pongas, así va a ser. Te va a confrontar, pero también va a haber momentos de mucha alegría y para eso estamos. Cuenta conmigo, sabes que tienes las sesiones de preguntas y respuestas y aprovéchalas, porque hay dos maneras de aprender en la vida: o por un mentor que ha sido la persona que ya pasó por el camino que yo quiero recorrer y me acorta distancia, o irme solo y a partir de mis caídas y mis triunfos ir recorriendo el camino. Ya es la decisión de cada uno que... Entonces, aquí te quiero compartir el mensaje de esta clase y bueno, te quiero agradecer tu presencia y vamos a hacer un proceso muy bonito a lo largo de estos 7 meses que nos hemos propuesto para terminar el año.